Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, recordemos que también es conocido como sistema glandular o sistema endocrino. Es uno de los más importantes del cuerpo humano, pero también es uno de los menos conocidos, ¿sí? De pronto no habíamos podido hablar de él, pero en esta ocasión vamos a centrarnos todos los aspectos y todas las características y definiciones en cuanto al sistema endocrino. Entonces, lo que se centra en el sistema endocrino, pues es que engloba todas las glándulas del organismo, del cuerpo humano, las cuales tienen una tarea de regular el funcionamiento de todo el cuerpo. La hipófisis, la tiroides, el páncreas, son algunos ejemplos, son algunas glándulas que conforman el sistema glandular o el sistema endocrino. El funcionamiento bueno o malo de cada uno de estos órganos pues depende como tal del sistema endocrino como tal que incide sobre el cuerpo humano, sobre la persona y sobre los rasgos, sobre la personalidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, marcados pues por el funcionamiento de estas glándulas. Para conocer más a fondo como tal, pues vamos a empezar a describir qué es el sistema endocrino y cómo está conformado. Entonces, el sistema endocrino es el conjunto de glándulas que tiene como función la producción y la secreción de hormonas que son enviadas a la sangre. Cuando estas sustancias son liberadas, provocan una estimulación o respuesta en cada uno de los órganos determinados. El sistema endocrino es conjunto, actúa en conjunto con el sistema nervioso. Es el encargado de regular el funcionamiento del resto de los sistemas y aparatos de todo el cuerpo como tal. Entonces, además de las glándulas que actúan como una serie de reguladores, entonces también contiene eh, unos rasgos en cuanto a las emociones, la razón por la cual el funcionamiento pues incide directamente en el estado emotivo de la persona como tal. Adicionalmente, pues muchos de los cambios mentales o de comportamientos de una persona cuando experimentan son dados por una alteración en el sistema endocrino como tal, debido a la liberación excesiva o disminución de producción de determinadas hormonas como tal, como por ejemplo el exceso o la escasez de las hormonas de tiroides. Secretadas por la glándula de tiroides, pues pueden afectar desde la temperatura corporal y causar estados depresivos o ansiedad también. Entonces las glándulas del cuerpo pues intervienen en un sinfín de procesos como en el crecimiento, en la reproducción, en el metabolismo de los alimentos, en la presión arterial y la respuesta del organismo ante una situación de alerta. Es que todo esto pues lleva a cabo una liberación de una serie de hormonas que producen las glándulas. Y para entender mejor todo el proceso, pues vamos a empezar a explicar también qué son las hormonas para que ustedes tengan en cuenta este concepto como tal. Entonces, las hormonas son las sustancias químicas producidas por las células de las glándulas del sistema endocrino. Las hormonas pues transportan toda la información química de la célula a otra y son liberadas en una eh, serie de torrentes sanguíneos para viajar a través del mismo organismo, de todo nuestro cuerpo, de donde van a empezar a desempeñar una serie de funciones. En el cuerpo se encuentran más de 50 tipos de hormonas para que lo tengamos presente, y cada una de ellas pues puede ejercer una reacción sin importar qué tan mínima sea su concentración dentro de nuestro organismo. Asimismo, el sistema nervioso centra la acción de algunas hormonas y los cambios periféricos, el fluido como tal, son los responsables de regular la secreción hormonal de nuestro cuerpo. En algunas ocasiones pues ocurre que también se producen cambios en los patrones del cuerpo,
de forma prolongada. Estas pueden ser por una serie de alteraciones en la secreción hormonal. Cuando esto ocurre, pues se puede agravar la condición mental o física de una persona. Entonces, un ejemplo puede ser que cuando una persona sufre estrés y no sabe cómo controlarlo, pues ese estrés en exceso pues se estimula en el organismo y va a liberar una adrenalina como tal en las glándulas suprarrenales. Además de la adrenalina, pues las grandes cantidades va a estimular la parte del cerebro que está asociada con el comportamiento y causa pues estados de rabia, de mal genio, y asimismo pues el estrés va a estimular la liberación de cortisol, que es una hormona que afecta el correcto funcionamiento metabológico, razón por la cual los niveles elevados pues están afectados también con el sobrepeso. Entonces, las glándulas endocrinas y sus funciones. Entonces recordemos que un buen funcionamiento de nuestras glándulas endocrinas es indispensable para una secreción normal de hormonas, y por esto resulta importante pues conocer cuáles son las glándulas del cuerpo y para qué sirve cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, iniciamos con la tiroides, que la tiroides es la glándula en forma de mariposa que se encuentra ubicada en el cuello, ¿sí?, de cada uno de nosotros, y es la responsable de secretar las hormonas de tiroides, la tiroxina, entre otras, que influyen en la maduración de los tejidos, la quema de calorías y el ritmo de los latidos del corazón. Entre las enfermedades más asociadas a esta glándula, pues podemos encontrar el bocio, que es la glándula de tiroides que tiene un tamaño más grande de lo normal, hipertiroidismo como tal, que es la glándula que se produce en exceso o gran cantidad de hormona de este tipo. También puede producir suficientes hormonas en cantidades. Nódulos en la tiroides, que es una formación de bultos en la tiroides. Tiroiditis, que es como tal la tiroides cuando se inflama, cuando se hincha como tal, y cáncer de tiroides también se puede presentar. Entonces muchas veces resulta difícil diagnosticar esta serie de enfermedades de acuerdo a la tipos de la tiroides, y debido a que sus síntomas pues están muy asociados a muchas condiciones y no son suficientes pues para sospechar algún tipo de alteración en este caso. La hipófisis en esta glándula se puede reconocer por su forma, que es en forma de pera como tal, y está ubicada en la zona debajo del cerebro, y tenemos o se considera que la hipófisis como tal es la hormona principal, debido a que es la responsable de regular el funcionamiento de todas las glándulas endocrinas del ser humano. La hipófisis se divide en dos partes: hipófisis posterior e hipófisis anterior. Entonces, la posterior es la responsable de secretar la oxitocina y la hormona antidiurética como tal. En la zona anterior pues va a producir hormonas tipo trina como tal, y la hormona de crecimiento, entre otros, ¿sí? Entonces, la siguiente hormona como tal, la paratiroides, que se trata de 4 glándulas que se encuentran en los lóbulos como tal de la tiroides, y son los responsables de la secreción de la hormona PTH, mejor conocida como hormona paratiroide como tal, y no tiene ningún tipo de relación con la tiroides, sino que se trata de una glándula totalmente distinta que cumplen funciones diferentes. Entonces, entre estas acciones más importantes de la glándula, pues va a resaltar su poder para controlar la sangre, los niveles de fósforo y el calcio. De esta forma pues mantiene un equilibrio o un nivel de calcio en la sangre y en los huesos, que es indispensable para fortalecer la correcta energía
eléctrica en el momento del sistema nervioso y el sistema muscular. Una enfermedad que puede ocurrir es cuando una persona pues tiene un tamaño normal y mucho más grande debido a que se ha convertido en un tumor. Entonces crece un tumor y empieza a ir produciendo una hormona de PTH en exceso. En estos casos, como tal, pues será preciso que la persona se someta a una operación para extirpar como tal el tumor, ¿sí? El páncreas pues es otra glándula que se encuentra ubicado detrás del estómago. Su principal función pues es producir los jugos que ayudan a descomponer los alimentos durante la digestión y secretar la hormona llamada insulina, que es la responsable de regular los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas también es una glándula muy importante y su buen funcionamiento es vital para que no se desarrollen ciertas enfermedades degenerativas en el cuerpo humano, entre algunas afecciones asociadas al mal funcionamiento del páncreas. Pues entonces vamos a encontrar la pancreatitis, que es la inflamación como tal de la glándula debido a que las enzimas digestivas pues han comenzado a digerir su propio páncreas como tal. La fibrosis quística, que se trata de una condición genética que se caracteriza por la producción de una sustancia pegajosa que causa el bloqueo de los conductos pancreáticos. La diabetes tipo 1, que es cuando las células de la glándula pues no permiten o no producen insulina debido a una reacción negativa del sistema inmune sobre las mismas. Y la diabetes tipo 2, que también el páncreas funciona de forma deficiente y no es capaz de secretar la cantidad suficiente de insulina para metabolizar de la forma correcta el azúcar de las comidas como tal. Adicionalmente, cáncer de páncreas también se puede presentar. Y vamos a continuar con la otra glándula. En la otra glándula se encuentran las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas de forma de triángulo y cada una pues está ubicada en la parte alta del riñón. En la parte externa de estas glándulas se conocen como corteza, que es la zona responsable de producir las hormonas de cortisol y otras sustancias que pueden convertirse en testosterona como tal, y la parte interna de la glándula, que se conoce con el nombre de médula, es la responsable de producir la adrenalina. Entonces, entre algunas enfermedades asociadas a un mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales, entonces encontramos enfermedades o déficits de cortisol, diabetes también, hiperlaxia suprarrenal, la diabetes, síndrome de Cohn, que más adelante cuando veamos la parte de síndromes de pronto lo podemos tocar. También en las gónadas, que es la otra parte, son mejor conocidas con sus nombres como glándulas sexuales, los testículos o los ovarios, y por esta razón pues trataremos de verlo por separado debido a que son muy diferentes. Entonces, en la parte como tal de los testículos actúa en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y son indispensables para la producción de espermatozoides. Los testículos son secretados de la testosterona, sustancia que interviene en el desarrollo del sexo del feto como tal, desarrolla la voz profunda típica de los hombres y actúa en la formación del vello facial. Es vital para el desarrollo de la actividad sexual por parte del hombre y controla el líbido y contribuye a un mejor metabolismo de la grasa. En los ovarios entonces son las dos glándulas femeninas responsables de producir las hormonas estrógenos. Los ovarios se intervienen en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y controlan como tal el ciclo menstrual. También permite que el endometrio como tal se desarrolle en la matriz para la producción de leche en las glándulas mamarias como tal.
cese a la secreción hormonal de los ovarios trae como consecuencias la menopausia y el fin de la vida fértil de una mujer. Entonces, entre las condiciones encontramos que el endometrio, pues para que pueda ofrecer todo lo necesario para que el óvulo pueda ser fecundado como tal, se implante en el útero, es responsable del aumento de las mamas como tal días previos a la menstruación. Su acción del cerebro y el sistema nervioso central pues puede causar cambios de temperatura corporal como tal. ¿Listos? Adicionalmente, pues vamos a ver algunos órganos secretores de hormonas principales. Por ejemplo, también tenemos que son diversos órganos que tienen la capacidad de secretar hormonas. Sin embargo, mencionaremos como las más importantes. Entonces, en el estómago también encontramos una serie de elementos como la gastrina, que son secretadas por las células. Como tal, también encontramos una serie de en el hígado que también son secretadas adecuadamente, en el páncreas, en el riñón, en las glándulas suprarrenales que las acabamos de mencionar, entre otros. Otros órganos con capacidad de secretar hormonas como tal es la médula ósea, que tiene la capacidad de secretar la hormona secretada por las células del riñón y el hígado. El corazón también produce dos tipos de hormonas mediante la miocitis, que son las cuales un impulso repetido auricular y como tal al cerebro, y el tejido adiposo, mediante los cuales se secretan una serie de hormonas más específicas, la estrona como tal. Entonces, ya para cerrar, para concluir, el sistema endocrino pues es fundamental para el cuerpo humano para que pueda funcionar adecuadamente. Desde el nacimiento y durante toda la vida las hormonas están presentes día a día en nuestro organismo. De esta manera, cuando hay un déficit hormonal de nuestro cuerpo, pues empiezan a aparecer distintos trastornos. Lo mismo sucede cuando la secreción de las hormonas supera los niveles hormonales como tal, y por lo tanto pues siempre se recomienda visitar al médico de cabecera regularmente para realizar los estudios pertinentes del sistema endocrino y asegurarnos de que no exista pues ningún problema como tal. Adicionalmente vamos a ver cómo debemos de cuidar o mantener nuestro sistema endocrino pues también de forma saludable, cómo cuidarlo. Entonces recordemos que el sistema endocrino es capaz de provocar afecciones e infecciones en los órganos como la tiroides y también la falta de hormonas en el sistema óseo, y puede provocar enfermedades peligrosas como la osteoporosis como tal. Entonces, una buena dieta, una buena alimentación, la comida saludable y balanceada pues siempre será la mejor aliada para la salud de nuestro cuerpo. Cualquier lista general en cuanto a la dieta balanceada pues será de gran ayuda como tal. Entonces, pero en este caso vamos a mencionar los alimentos en los cuales para mantener saludable nuestro sistema endocrino adecuadamente. Entonces, por ejemplo, debemos de reducir las porciones. Una dieta balanceada no es lo mismo que renunciar siempre a toda la comida que nos gusta, sino debemos de servir la porción de alimentos adecuada de cada uno de los alimentos pues que más nos gusta como tal. No es dejar de comer, sino una dieta y unas porciones adecuadas. El 50% de nuestra dieta pues debe ser ricas en frutas, mantenernos siempre con esta dieta, consumir los lácteos debido a que nos ayudan o nos brindan al cuerpo el calcio necesario para nuestro sistema óseo, evitar las calorías, las grasas para prevenir afecciones. También tenemos que tener en cuenta pues qué enfermedades de herencia familiar tenemos, y de este modo pues informar al médico y ser pues responsables. Si nuestra
familia hay problemas o hay familiares donde hay diabetes, hacer presencia frecuente a los especialistas pues para prevenir y controlar adecuadamente estas enfermedades. Listo, muchísimas gracias, espero que el video les haya servido. Vamos a revisar otros enlaces. Listo, muchísimas gracias, feliz día para todos.